Gloria al Señor. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos sean todos mis queridos hermanos en esta hermosa noche. Gracias por estar con nosotros, gracias por las personas que siempre se conectan con nosotros. Dios nos permite pues llevarles el mensaje, llevarles la palabra de Dios, y esta noche, como todos los miércoles, pues tenemos estudio bíblico y estamos basados en 1 Corintios, ahora vamos a estar capítulo 11. Vamos a desarrollar una porción algo extensa. Primero Dios nos permita hacerlo como hemos planificado. Así es que bienvenidos sean todos, amados hermanos. Les saluda en esta noche el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, aquí en Richmond, California, y es mi deseo ahora que servirles y que la palabra de Dios llegue a sus vidas. Así que gracias, de verdad, gracias por permitirnos estar allí en la comodidad de su hogar, y esperamos en el Señor pues que podamos servirle y podamos aprender juntos de la palabra del Señor. Recuerde que en esta noche no solamente tenemos el estudio bíblico, sino que tenemos el proverbio y vamos a comentar algunos de los versículos del libro de Proverbios. Así que le invitamos, por favor, primero que comparta, ¿verdad? Comparta esta transmisión como yo ahorita lo voy a hacer. Fíjese, espero en el Señor que llegue esta palabra y que Dios nos enseñe, nos permita aprender un poquito más de la palabra del Señor, y que juntos pues vayamos aprendiendo, conociendo más del Señor, porque en la medida que todos conocemos del Señor, en esa medida, mis queridos hermanos, nos vamos pareciendo más al Señor. Así es que, amados, hágame el favor ahí, comparta la transmisión. Muchas personas dicen, ¿por qué si fulano no quiere nada con el Señor? Realmente usted no sabe en qué momento Dios va a hablar al corazón de las personas que usted conoce, y le aseguro que nosotros probablemente no podemos llegar a ellos, pero usted sí. Y una de las formas de cómo nosotros hacemos evangelismo es a través de nuestras redes sociales. Así es que compartamos y llevemos la palabra a más personas que todavía no conocen de el Señor. Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos todos. De verdad que nos sentimos muy gozosos, contentos de que Dios nos permita pues a través de este medio conocer o presentar un poquito más de el Señor. Ahí estamos, mis queridos hermanos. Gracias de verdad. Ahora vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición para que Él nos permita desarrollar lo que nosotros queremos hacer en esta hermosa noche. El estudio bíblico y el libro de Proverbios, ¿verdad? Llevarlo a su casa, llevarlo de la manera que honre al Señor. Así que vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Señor, por la vida que nos das, porque tu misericordia está con nosotros todos los días. Enséñanos, Dios, ahora que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón. De ti dependemos, Señor, no de nadie más. De ti, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, y a tu palabra es que nos sujetamos, y que tu Santo Espíritu sea el Maestro verdadero en este lugar. Oro por las personas, Padre, por los hermanos que se están conectando, por las personas que se van a conectar. Permite, Señor, que tu palabra llegue a sus corazones y que podamos ser cada uno de nosotros reconfortados. Bien, gloria al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir ya al libro de Proverbios. Le invito, por favor, que si usted tiene Biblia, pues buscarla, vaya y búsquela, pero si no, pues aquí nosotros le vamos a poner el texto en su pantalla. Así es que, amados hermanos, ahí vamos al estudio, a la lectura del libro de Proverbios, el proverbio de este día, y este día es 12 de octubre, así es que vamos a la lectura del proverbio, y dice así la palabra del Señor. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida.
La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaños. Las palabras de los impíos son acechanza para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según, oiga esto, la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Y versículo 28, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Ese ha sido el proverbio del día. Gloria al Señor. Pues mis queridos hermanos, ahí está el proverbio, hermoso proverbio, amados hermanos, hermoso proverbio. Espero en el Señor que nosotros pongamos un poquito de atención a la palabra de Dios. Mire, si nosotros pusiésemos un poquito de atención al libro de Proverbios, necesitaríamos menos milagros de los que muchas veces nosotros estamos requiriendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque son consejos de la vida diaria. Nos enseña cómo actuar, nos enseña cómo prosperar, cómo no meternos en líos, cómo evitar a las personas problemáticas, cómo contestarle a las personas problemáticas. Es tanto lo que nos enseña, mire, desde no servir de fiador de cualquiera y de tantas cosas, el no endeudarnos por gusto, el no amar los buenos ungüentos, ¿verdad? Cuando dice amar los buenos ungüentos se refiere a no sacrificar la vida por ellos. Así es que, amados hermanos, mire, yo le invito a que usted pueda darle lectura al libro de Proverbios todos los días. Está hecho de tal manera que usted pueda leer al menos un capítulo al mes. Es un libro de consejos. Mire, cuando usted lo escucha antes es un consejo. Cuando usted lo escucha después se lee de manera lamentativa y es una explicación de por qué a usted le pasaron las cosas. Bien, quiero comentarle unos cuantos versículos del libro de Proverbios que hemos leído ahora. Y el primero que quiero comentarles es el versículo 4. Y dice de esta manera: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos.
Mire, amado hermano, aquí no solamente se trata de la mujer virtuosa, sino que también del hombre virtuoso, porque el cónyuge que tiene una persona que no es virtuosa, sino que al contrario es mala, es pleitisto, se mete en líos a cada rato, no hace lo que debe de hacer, es un dolor de cabeza para siempre. Y por eso es que todas las personas que de alguna manera se van a comprometer, se van a casar, tienen que ver la manera como esta persona actúa, cómo responde ante las adversidades, cómo responde ante los problemas cuando se ve confrontado con algo. Si es una persona que tiene control de sí mismo, si es una persona agresiva. Mire, ahora una persona agresiva usted la puede conocer fácilmente, usted no necesita ser psicólogo ni nada. La otra vez estaba platicando con una señorita y de repente se movió y caminó y de repente el novio vino y la agarró del brazo y le dijo, ¿para dónde vas? Y entonces yo digo, alguien no puede hacer eso. Si solo son novios y aunque sea esposo, no puede hacer eso. No puede someter a nadie a la fuerza. Entonces usted se puede dar cuenta que es una persona que tiene conflictos y problemas probablemente con violencia. Y si ahora como novios hacen eso, cuando estén casados, amados hermanos, va a ser un tremendo calvario. Y Dios pues nos enseña, Dios nos ayuda a que podamos ser sabios. Tanto el varón como la mujer pueden conocer a sus parejas más o menos cómo van a hacer para poderse comprometer. Y ahora en el estudio vamos a ver un detalle más que usted tiene que ver, 2 que 3 detalles más que usted tiene que ver antes que pase cualquiera de esas cosas. Ahora vamos a ver otro versículo, amados hermanos, vamos a ver el versículo 14. Mire qué interesante lo que dice el versículo 14. Lo pongo ahí en su pantalla. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Oiga esto y se lo vuelvo a leer. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Bien, amados. Mire, el proverbio nos está hablando de cómo, amados hermanos, de cómo nosotros podemos tener una vida más fructífera en nosotros, ¿verdad? Nuestros pensamientos no solamente tienen que ser positivos y pensar en las cosas que nosotros deseamos, sino que también tenemos que desear y hablar bien de las otras personas. Cuando nosotros no tenemos pensamientos de que nosotros podemos alcanzar metas, es imposible. Si usted no lo logra ver en su mente, tampoco lo va a poder lograr con sus manos. Entonces es necesario que lo tenga en su mente y lo hable y hable de la bondad que hay en su corazón, que hay en su corazón porque Dios está en su corazón, que hable de lo que usted puede lograr porque Dios está con usted. Entonces usted habla correctamente y usted va a ser saciado de las cosas que no solamente hable, porque dice aquí, oiga cómo dice, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Usted habla bien, recibirá bondad. Si usted habla bien de los demás, recibirá bondad. Si usted tiene un corazón positivo, una mente llena de fe, usted va a hablar con esa fe y al final de cuentas usted va a alcanzar lo que usted quiere hacer, porque al final dice, y le será pagado según la obra de sus manos. O sea, quiere decir que no solo debemos de ser pensamientos, no solo debemos de decir, yo voy a alcanzar, yo voy a hacer, sino que también tengo que hacerlo. Y entonces, pero todo comienza en su mente, en su corazón, para luego conquistarlo con sus manos. Entonces, tenemos que ser muy sabios, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, los mayores críticos de nosotros mismos somos nosotros. Y nos tratamos mal. Y nos decimos que no podemos. Y acordate que siempre que nunca has podido hacer eso. Uno solo se critica y se critica muy feo, se critica muy duro, se desanima uno solo. Y uno tiene que animarse, hablar positivamente de uno mismo, pero también llevarlo a la práctica. Con fe en Dios, mis queridos hermanos, vamos a alcanzar absolutamente todas las metas. Ahora, por favor, mire lo que dice el versículo 24. Mire lo que dice el versículo 24. Y está muy relacionado con lo que acabamos de hablar. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Se lo vuelvo a leer. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será
tributaria. Amados, ya dijimos en el versículo 4, dijimos que nosotros vamos a ser saciados del fruto de nuestros labios. Nosotros tenemos que hablar correctamente, tenemos que hablar positivamente, pero se nos va a pagar conforme la obra de nuestras manos. Cuando nosotros, y ahora lo unimos al versículo 24, cuando nosotros tenemos, dice aquí, manos diligentes, aunque las manos no se gobiernan a sí mismos, si usted gobierna sus manos, usted gobierna su mente, su cuerpo. Entonces, cuando usted es diligente desde su mente, comienza algo hasta terminarlo, dice el proverbio que usted va a señorear, es decir, va a estar en un lugar de preeminencia, en un lugar donde usted va a poder, un lugar de liderazgo, ¿verdad? Porque si no somos diligentes, sino que por el contrario somos negligentes, como dice la segunda parte del versículo 24, más la negligencia será tributaria. ¿Por qué? Porque va a tener que pagar, va a tener que estar sometido, va a tener que estar sujeto, va a tener que estar en puestos bajos. En cambio, la mano diligente alcanza lugares especiales. Pero recuerde, todo eso comienza en su interior, y de su mente, ahí en sus pensamientos, usted habla, usted hace, usted alcanza, usted es bendecido, usted llega a lugares importantes y desde allí usted bendice a toda su familia y a muchas personas que están a su alrededor. Ahora, hay un versículo también que se nos quedaba, que es el versículo 16. Mire lo que dice, por favor. Ese es bien importante para nuestra paz. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Amados hermanos, mire, cómo nosotros actuamos frente a la confrontación. Valga, es un poquito de redundancia. ¿Cómo actuamos cuando alguien nos está confrontando? Cuando alguien nos dice algo, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta. ¿Cómo actuamos nosotros ante la decepción, ante la frustración, ante lo que hacen otras personas que no nos agrada? ¿Cómo nosotros respondemos? Si es con ira, ¿verdad? Detrás de la ira siempre hay, oiga bien, decepción y tristeza. Algunos lloran, otros meditan y meditan lo que ha pasado para sacar conclusiones y son muy sabios y después responden correctamente y hacen y corrigen lo que hay que hacer. Pero hay otros que cuando las cosas no son como ellos quieren, inmediatamente, dice el proverbio, al punto da a conocer su ira y hacen caras y rabietas y hablan y ofenden y hacen una y mil cosas. Pero dice, mas el que no hace caso a la injuria es prudente. Entonces, cuando nosotros somos confrontados, cuando nosotros somos chocados, cuando nosotros somos, inclusive cuando dicen cosas para con nosotros que no son correctas, amados hermanos, mire cómo contestamos. Si usted es prudente, si usted es sabio, sabrá cómo contestar. La Biblia dice que aún el necio cuando calla es contado por justo. O sea, en su respuesta se conoce si usted es una persona sabia, si usted es una persona prudente. Pero también en su respuesta inmediatamente se da cuenta las personas de si usted es un necio, si usted es un imprudente, si usted es una persona agresiva. Eso lo damos a conocer inmediatamente. Si usted es sabio, mi querido hermano, medite en las cosas. Le pueden decir lo que sea, usted medítelas, por favor. No responda inmediatamente, porque muchas veces no es lo que dicen, sino que quién lo dice. Pero usted recuerde que usted gobierna su mente y su corazón y usted y yo le vamos a dar cuentas al Señor de lo que decimos y de lo que hacemos. Entonces el problema lo puedo resolver quizás ahí, o casi siempre el problema con violencia se aumenta, pero si yo lo resuelvo de manera agresiva, que normalmente la agresividad trae un enemigo futuro, pero si no lo hago con prudencia, amados hermanos, tarde o temprano, yo voy a recibir consecuencias de esto. El día de ayer, pues andábamos
andábamos trabajando con mi esposa y hice un alto y entonces no me fijé, el sol me daba al rostro y entonces seguí caminando y no me fijé que un muchacho iba pasando la calle y logré frenar, no lo toqué, tuve más o menos bastante distancia, pero el muchacho se enojó, me insultó y comenzó a gritar y yo le dije, lo siento, no fue mi intención, y me siguió gritando, no me importa que lo sientas, ya te dije que lo siento, no puedo hacer nada. Le dije, y agarró, él llevaba en sus manos una caja de Gatorade y la agarra y le estrella contra el carro. Mire, y yo digo, yo logré detener la caja y la caja cayó me dio en el brazo y cayó en la calle, ¿verdad? Pero vi los ojos del muchacho, ojos llenos de ira. Y entonces digo, qué barbaridad, ¿cómo alguien puede actuar así? No sabe si lo pueden matar, no sabe si se va a meter en problemas, va a terminar en la cárcel, va a matar a alguien, lo van a meter a la cárcel, la policía, más que en el lugar siempre ahí hay policías. ¿Y cómo es posible que alguien pueda reaccionar? Si fue mi culpa, le pedí disculpas, al final le dije, mira, ya te dije que lo siento, no puedo hacer más y me fui. Pero la reacción de las personas, entonces el necio, el imprudente, amados hermanos, inmediatamente da a conocer. ¿Qué cabeza puede pensar que en el año 2022 nosotros podemos resolver las cosas con violencia? La violencia trae más violencia. Así es que, amados hermanos, ahí está el hermoso proverbio, el hermoso libro de proverbios que Dios nos ha dejado, amados hermanos, y la verdad es que si nosotros ponemos atención a la palabra de Dios, siempre, oiga bien, siempre vamos a salir bien. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos hacer siempre la voluntad, la palabra de Dios nos enseña, nos dice qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir al estudio de este día, pero quiero recordarles, antes de pasar al estudio bíblico, quiero recordarles nuestros días de transmisión. Se me había quedado recordarle eso, ¿verdad? Y no queremos que se nos olvide. Este día, por ejemplo, miércoles, todos los días miércoles, a partir de las 7 de la noche, estamos nosotros con el estudio bíblico. Esperamos siempre contar con su sintonía. Recuerde que si usted se ha perdido alguno de los estudios bíblicos de la carta de Primera de Corintios, recuerde que usted puede buscarlos a través de nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Ahí va a encontrar el estudio completo de Romanos, lo tenemos enlistado, y no solo, de Corintios, lo tenemos completamente enlistado, sino que también tenemos a la carta a los Romanos, y tenemos varios estudios que usted puede ver. Tenemos discipulado y más de 900 sermones que sé que van a ser, con la ayuda del Señor, de su bendición. Nuestros servicios presenciales, amados hermanos, son los días viernes a las 7 de la noche y el día domingo, oiga esto, el día domingo a las 6 de la tarde. Le repito, el día viernes a las 7 de la noche y el día domingo a partir de las 6 de la tarde. Y la dirección de nuestra iglesia, ahí la tiene en su pantalla, 2685, calle número 20, San Pablo, California, 94806. Para nosotros va a ser realmente una bendición poder contar con usted. Y no se olvide, mi querido hermano, no se olvide que somos, por supuesto, el Tabernáculo Bíblico Bautista acá en Richmond, California. Ahí estamos, amados hermanos. Bien, vamos a ir al estudio ya de la palabra del Señor, el estudio que nos compete. Hay algo que se me quedaba todos los días lunes. Oiga bien, todos los días lunes nosotros estamos promoviendo el ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y queremos ahora, pues, como invitarlo a usted que sea parte, ¿verdad? Que sea parte de nuestro ayuno y oración. De 6 de la mañana a 6 de la tarde estamos en pleno ayuno. Es una bendición, amados hermanos. Mire, el ayuno no es la intención del ayuno el poder agarrar un milagro de Dios, sino que el ayuno nos sirve para ser mejores nosotros espiritualmente, someter la carne y a través del espíritu tener momentos de oración, tener un momento más espiritual, y así nosotros antes de que lleguen pruebas y dificultades a nuestra vida, nosotros mismos nos sometemos a prueba
y vamos aprendiendo a responder ante las dificultades y así estamos preparados para todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En el ayuno también nosotros tenemos peticiones, ¿verdad? Usted puede poner todas sus peticiones personales y como iglesia pues estamos buscando que Dios nos conceda un mejor lugar de adoración, un lugar para nosotros. Ahorita estamos compartiendo templo, poder rentar un lugar solo para nosotros, donde podamos tener más actividades en la semana, donde podamos no solamente tener los servicios, tener un servicio a media semana que es indispensable, pero también tener capacitaciones, tener reuniones con los servidores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos orando por eso y nosotros sabemos que Dios es fiel. Dios es bueno y en algún momento pues Él nos va a contestar. Entonces tenemos pues nuestras peticiones como iglesia, pero también usted puede agregar todas sus peticiones. Así es que el ayuno lo damos por iniciado a las 6 de la mañana. Salimos a través de Facebook. Usted puede unirse en oración si puede hacerlo, si tiene tiempo, a las 6 de la mañana. Ahí lo comenzamos y lo volvemos a cerrar también otra vez a través de Facebook. Cerramos el ayuno. Y damos gracias al Señor por la oportunidad de ser como ministerio, ayunar y permitir que el Espíritu Santo nos vaya ayudando a ser mejores según la voluntad de Dios. Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar el estudio bíblico para esta noche y para eso nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11. Esperamos en el Señor a abarcar todo el espacio hasta el versículo 16. Y si no, pues hasta donde Dios nos permita, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar leyendo los primeros 3 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, amados hermanos, mire, el apóstol Pablo comienza con el versículo 1, que en realidad es parte de la exposición del capítulo 10, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia que traten que prefieran a los débiles en la fe en la medida que cedan sus derechos, ¿verdad? Que el maduro en la fe tiene capacidad para comprender todas las cosas que puedan relacionarse con su vida cristiana. Pero muchas veces, aunque nosotros sabemos que ciertas cosas no son pecado, pero los nuevos pueden verlo como que fuese pecado. Entonces, por amor a ellos y en la relación entre hermanos, muchas veces nosotros tenemos que contenernos de participar en ciertas cosas, en ciertas situaciones, para no ser tropiezo de los nuevos en la fe. El apóstol Pablo dice que él ha intentado, que él ha tratado de agradar a todas las personas de manera de que salvar al mayor grupo de personas. Y entonces dice Pablo, y todo lo que ustedes hagan, háganlo para la gloria del Señor. Entonces Pablo nos está llamando en el capítulo 10 y en el versículo 1 del capítulo 11, nos está llamando a vivir como vivió Cristo para alcanzar a más personas. Yo sé que en este tiempo donde nosotros nos enfocamos en nosotros mismos únicamente, es bien difícil pensar que yo, porque fulano de tal puede pensar mal, no voy a hacer algo. Pero en la iglesia y entre hermanos, yo tengo la responsabilidad, yo tengo la obligación de pensar en mi hermano en Cristo. Y es mi responsabilidad como creyente, porque somos un mismo cuerpo. El apóstol Pedro dice que somos piedras vivas, unidas entre sí y formamos el templo de Dios. Entonces, tengo que pensar en la vida de mis hermanos, tengo que pensar en los más débiles, en los más nuevitos, y tengo que
tengo que ser una parte activa, positiva en la vida de los hermanos y no alguien que sea tropiezo. Decía Pablo en el capítulo 10, no seáis tropiezo de los gentiles, de los judíos, ni de la iglesia del Señor. Pablo está dividiendo el mundo entero en tres grupos de personas: judíos, gentiles y la iglesia. Entonces, amados, y dicen, no sean tropiezo. El Señor Jesucristo dijo que prefiriéramos nosotros atarnos una rueda de molino que era, imagínense la rueda de molino, para que usted tenga la idea del tamaño, era movido por una bestia. Entonces dice, prefiere amarrarte una rueda de molino y amarrártela al cuello y tirarla al mar antes de ser tropiezo de uno de estos pequeños. Entonces, en nuestra vida particular, en nuestra casa, con nuestra familia, nosotros tenemos que pensar en nuestra familia, pero cuando estamos en comunidad entre hermanos, tenemos que pensar en los hermanos. Tenemos que pensar y ayudar a los hermanos en que vayan creciendo en la fe. Y por eso, en el versículo 1, Pablo dice, oiga esto, y son palabras que casan con Pablo, pero bien difícil para los demás. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dice, vean cómo soy. La iglesia de Corinto había visto casi por 2 años a Pablo ministrar, lo habían visto actuar, lo habían visto evangelizar, lo habían visto enfrentar los problemas, ayudar a los demás. Entonces, los hermanos de Corinto conocían a Pablo y por eso Pablo les decía, yo he tratado de agradar, yo he tratado de ayudarles a todos, ¿verdad? Y dice Pablo, sean imitadores de mí, no porque yo soy Pablo, sino que porque yo, dice Pablo, soy imitador de Cristo. En otras palabras, Pablo nos dice, sean imitadores de Cristo. Si no alcanzan a ver a Cristo en su palabra, véanme a mí porque yo lo imito a Él. Entonces, no somos seguidores de hombre, oiga, y que quede claro esto, nosotros no seguimos a una persona de manera específica, seguimos a Jesucristo. Y por eso es que nosotros tenemos que caminar como Cristo camina. Y dice la carta a los Hebreos que tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Entonces, amados hermanos, definitivamente tenemos nosotros o ver a alguien para imitarlo, tratando de imitar a Cristo, o servir de ejemplo a otros para que otros vayan caminando, vayan pareciéndose cada vez más a Cristo. Y fíjense que Pablo les dice lo siguiente a la iglesia de Corinto. Mire qué interesante lo que Pablo dice. Os alabo, como dice, los reconozco que lo han hecho bien, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. En otras palabras, la iglesia de Corinto no tenía problemas doctrinales, o sea, conocía la enseñanza de Pablo. Pero muchas veces en las iglesias no es un problema de instrucción, no es un problema de conocimiento, sino que es un problema de moralidad. El problema que hay en las iglesias. O sea, no es teología, es estilo de vida. Es la manera como yo vivo. Yo puedo conocer la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios tiene que hacer rema en mí, tiene que cambiar mi corazón de manera que poco a poco yo vaya actuando como Dios dice que yo debo de actuar. Pero el problema es que yo estoy tan acostumbrado a vivir como yo quiero, tan acostumbrado a que nadie se mete en mi vida, a hacer con mi vida lo que a mí me da la gana, que vamos a la iglesia y en la iglesia ya hemos aprendido a actuar como creyentes. Y aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermanos, y a levantar las manos a la hora de la alabanza y a todo bien bonito, ¿verdad? Y a la hora del sermón, sí, amén, aleluya. Pero cuando salimos de la casa del Señor, la pregunta es, ¿qué tanto de lo que yo escucho en la iglesia, qué tanto de lo que yo leo en la Biblia, qué tanto de lo que yo conozco de la palabra de Dios yo pongo en práctica? Entonces, el problema es moralidad, el problema es el estilo de vida. Y el problema mayor es que mi estilo de vida afecta a otros creyentes. Y amados, el problema mayor es que un día vamos a darle cuentas a Dios de todo lo que dijimos, de todo lo que hicimos, de todo lo que no dijimos y de todo lo que no hicimos. Le vamos a dar cuentas a Dios. Allá nos vamos a acordar
de las cosas que hicimos y se nos va a recordar todo lo que no hicimos, todo lo que hicimos mal, todas las cosas malas que hicimos. Entonces por eso es que yo tengo que meditar siempre. Entonces Pablo les dice, yo reconozco, amados hermanos, que ustedes conocen la doctrina y tienen las instrucciones como se las entregué, no las han cambiado. Y entonces dice Pablo, y oiga esto por favor, porque aquí, amados, esto que vamos a ver es para un corazón que pertenece a Cristo. Otra persona va a decir, no, eso es una locura, eso no lo puedo vivir yo, más en esta época, ¿verdad? Y con todos los movimientos culturales que se están sucediendo en este tiempo. Oiga esto, por favor, y véalo con un corazón maduro. Y si usted es creyente, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, dice que el que quiere, oiga esto, el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o no. Entonces, ¿por qué de verdad se rechazan estos temas? Porque no quiero hacer la voluntad de Dios, porque yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, lo que complace a mi carne, cuando Dios nos manda a vivir en el Espíritu. Pero no le demos más largas a esto. Y mira lo que dice el versículo 3, dice, pero quiero que sepáis, oiga esto, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Estoy hablando a cristianos. Ahora, quiero que no se me enoje, quiero que escuche esto, por favor. Primero pone, Cristo nuestro Salvador, pero no solamente nuestro Salvador, es nuestro Señor, es quien dirige nuestra vida. Entonces, la primera característica de una persona cristiana es que Cristo es su cabeza. Oiga esto, es que Cristo es su cabeza. Y eso, mire, eso una persona, y de manera muy especial, una hermana, una mujer creyente que pretende contraer nupcias, que pretende entrar en una relación, lo primero que tiene que ver es que si de la persona que le ha llamado la atención, Cristo es realmente la cabeza de él, dirige su vida. Oiga esto, dirige su vida, es no solamente su Salvador, sino que es su Señor. Eso sin contar que la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual, es decir, que un cristiano tiene que buscar otro cristiano para que no tenga problemas, porque es un lío. Amados, cuando son de diferente fe, es un lío inmenso que terminan en frustraciones, divorcios, laceraciones, etc. Pero entonces dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, pero está hablando del varón creyente. Amados hermanos, los otros son, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44, le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En otras palabras, del que no conocía a Dios, del impío, del inconverso, Satanás es su cabeza, ¿verdad? Pero aquí del creyente, Dios, el Señor Jesucristo es la cabeza, es quien dirige sus pasos. Y después dice, el varón, por supuesto, el varón es la cabeza. Por supuesto, estoy hablando del varón del cual Cristo es su cabeza. El varón es la cabeza de la mujer. Ahora, aquí quiero que entiendan algo. El varón no vale más que la mujer. Realmente hay una igualdad delante de Dios. Ni uno vale más que el otro. Ninguno. En la relación, en el ministerio familiar, la relación en la familia es que alguien tiene que ser la cabeza, alguien tiene que ser el líder, pero no como dominio, o sea, no de manera de sometimiento a la fuerza, sino que como liderazgo. Recuerde que el líder influencia. El líder lleva, convence, agrada, presenta y da ejemplo de cómo se hacen las cosas. Así es el liderazgo en la familia. A eso se refiere. Amados hermanos, es más, la Biblia dice que Jesucristo nos dejó pisadas a nosotros para que sigamos sus pasos. Nos dio el ejemplo para que sigamos sus pasos. Entonces, en un ministerio, en una oficina, en un lugar donde no hay un liderazgo, es un caos. Óigame, es un caos.
¿Quién es el encargado? No, aquí todos juntos. No, olvídese. Para que no es lo mismo que dos personas se pongan de acuerdo que un grupo de personas. Imagínense que yo, cuando mis hijos estaban pequeños, yo los reuniera a todos y les dijera, vamos a ver, y los chiquitos, ¿verdad? De 4, de 8, y el otro de brazos, hasta que, ¿qué dicen ustedes? Yo no puedo hacer eso. Como padre, yo tengo que aceptar la responsabilidad del liderazgo en la casa. Y por eso, amados hermanos, cuando una mujer pretende casarse, tiene que darse cuenta, número uno, si la persona que le parece a ella atractiva o como un candidato, número uno, tengo que darme cuenta si Cristo es la cabeza de esta persona. Número dos, por supuesto si lo amo, ¿no? Si lo ama. Y número tres, si lo amo y él tiene el carácter suficiente, la sabiduría suficiente para que usted pueda someterse a él en sus decisiones. Escuchaba a un pastor, un anciano, y él decía, una mujer, hablando un tema parecido a este, y él decía, una mujer que tiene un carácter muy fuerte, tiene que pensar muy bien a la hora de casarse. ¿Por qué? El esposo debe ser su cabeza. Entonces, tiene que casarse hasta que encuentre a alguien que ama, que tiene el carácter suficiente, que lo admire lo suficiente como para poderse someter a él. Si no, dice el pastor, el anciano, mejor que no se case, porque va a tener una vida llena de problemas. Oiga bien, por favor, que esto, cuando dice que el esposo es la cabeza de la esposa, habla de liderazgo y no de sometimiento a la fuerza. Y mucho menos en este tiempo, olvídese, esto no debe de ser, sino que es una decisión compartida, la esposa, en atención a que el esposo le ama, así como Cristo ama a la iglesia y sabe que la cuida y sabe que está pendiente de ella, es una persona responsable, va a poder someterse fácilmente a él. Pero si es una persona déspota, una persona egoísta, una persona que solo piensa en sí mismo, una persona alcohólica, una persona que no le importa nada más que él mismo, es bien difícil. Y por eso, amados hermanos, contraer matrimonio es un rollo tremendo. Y en una relación de amor siempre debe de haber admiración de uno por el otro. Cuando se pierde la admiración, el amor también va decayendo, el sometimiento va decayendo y se convierte en un caos la casa. Y por eso, amados hermanos, cuando nosotros pensamos en esto y vemos que en un matrimonio, oiga esto, en un matrimonio el esposo tiene a Cristo como su cabeza, y ama a su esposa y trata bien a su familia, pues la esposa logra someterse a él. A veces cuesta, ¿verdad? Porque tampoco somos máquina y nosotros tenemos que ayudarle a las personas, ayudarle al cónyuge, ayudarle a nuestros hijos y demostrarle que nosotros tenemos control de la situación, que los amamos y que nuestro deseo máximo, además de servirle al Señor, es sacar adelante la familia. Un varón así, del cual Cristo es su cabeza, que ama y cuida a su familia, así como Cristo amó a la iglesia, porque así es lo que pone la comparación la Biblia, así como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ella. Si la esposa se siente protegida por su esposo, cuidada, amada, respetada, óigame, la mujer se va a someter, se va voluntariamente a obedecer. No que no va a ser tomada en cuenta, al contrario, el varón sabio sabe tomar en cuenta a su esposa, porque las esposas no son tontas, las mujeres son muy inteligentes y muchísimas veces más inteligentes que nosotros. El hombre es torpe, no las toma en cuenta, no les pregunta, ¿y tú qué piensas? Al final la decisión, hay situaciones donde no se logran poner de acuerdo y el esposo tiene que aceptar la responsabilidad y tomar una decisión, ¿verdad? Y decirle a la esposa, mira, tenemos que ponernos de acuerdo, hay que hacer algo, yo lo voy a hacer y yo asumo la responsabilidad, ¿verdad? Y le aseguro que el matrimonio va a salir adelante, pero cuando un esposo y esposa se ponen de acuerdo, oran y se ponen de acuerdo, siempre tienen la ayuda del Señor. Entonces, dice la Biblia, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y oiga esto, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, Cristo vino en sometimiento de Dios, siendo Él la segunda persona de la Trinidad,
Dice la Biblia que no vio el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, siendo Dios mismo, teniendo la misma altura de Dios, Él se hizo hombre y se hizo hombre para morir como hombre pecador. Entonces, Él nos da el ejemplo a nosotros para poderlo hacer. Entonces, tanto el esposo, del cual su cabeza tiene que ser Cristo, como de la esposa, que también Cristo es su cabeza, pero tiene que reconocer el liderazgo del esposo. Y el esposo que le ha cedido el liderazgo a su esposa por comodidad, por lo que sea, quiero decirle que ese no es el modelo divino, ¿verdad? Tiene que hablar con Dios, tiene que pedirle las fuerzas y la sabiduría a Dios, ¿verdad? Y para tomar algún tipo de decisiones en su vida. Al final, mi hermano, no se preocupe, es usted quien le va a dar cuentas a Dios de todo lo que usted hace, ¿verdad? Yo lo que le enseño es el modelo divino. No son mis pensamientos, es la palabra de Dios. Y entonces dice más adelante, oiga esto por favor, mire lo que entra. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Oiga esto, por favor. Hablamos de liderazgo, hablamos de dirección. El hombre, ahí sí, se somete a Dios, como la mujer también se somete a Dios, y los hijos deben someterse a Dios, ¿verdad? Entonces, pero cuando el hombre va a buscar a Dios, Dios no es un ser físico, es espiritual y por eso no necesita cubrirse la cabeza. Ya vamos a explicar un poquito más sobre esto. Yo creo que no vamos a alcanzar a avanzar mucho. Entonces, el hombre no debe cubrirse la cabeza, no tiene por qué cubrirse la cabeza para orar. Al contrario, debe quitarse cualquier sombrero, cualquier velo. ¿Por qué? Porque su manto principal de autoridad es Dios y Dios lo cubre a él. Entonces dice, el hombre no debe, el varón que ora o profetiza, cuando habla de profetizas es que predica, es que habla la palabra de Dios con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, como que el hombre tuviera antes de Dios otra autoridad. Entonces dice después, oiga esto, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí entramos a otro punto. El hombre definitivamente que es un ser físico, no es un ser espiritual. Pero en Corinto se daba una situación muy especial, una situación bien geográfica, bien del lugar. ¿Por qué? Porque era una ciudad portuaria. Entonces, allí se congregaban, era un centro donde llegaban todo tipo de paganismo, de religiones, etc. Ahí estaba Corinto. Y entonces había un templo allí, un templo de la diosa Afrodita, si no me mal recuerdo. Entonces, era un templo donde las sacerdotisas se rapaban la cabeza. Y la situación es que allá había un culto donde las personas llegaban y adoraban a la diosa, daban su ofrenda y tenían un culto sexual. Todas las sacerdotisas tenían su cabeza rapada. Entonces, para hacer diferencia entre una mujer que no era sacerdotisa o era una prostituta normal que andaba en la calle, la cual recibía dinero por favores sexuales, ellas andaban rapadas para conocer que eran prostitutas. Entonces, cuando una de ellas se convertía al evangelio, ella tenía que cubrirse la cabeza para decir, yo ya no pertenezco a eso, yo era antes eso, pero ahora me sujeto a otra cabeza, a otra autoridad que es Dios. Entonces, por eso es que la mujer debía cubrirse la cabeza, o más adelante da otra opción aparte del velo. Por eso es que cuando vemos estas cosas y hacemos una remembranza de las iglesias tradicionales de hace mucho tiempo, yo veía que las señoras llegaban con un velo, sea blanco o sea negro, llegaban y así entraban a la iglesia, se arrodillaban, se persinaban y rezaban antes de incorporarse a la misa. Entonces,
Entonces ahora yo comprendo y también comprendo cómo es que también unas iglesias mantienen eso y las hermanas siempre permanecen con mantelina. Pero allí quizás hay una interpretación un tanto excesiva de esto. Pero sigamos con el punto. Entonces dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, lo que Pablo está haciendo la comparación de las profetizas, de las prostitutas, profetizas paganas por supuesto, de las prostitutas, inclusive las lesbianas en ese tiempo se rapaban la mitad de la cabeza para mostrar lo que ellas eran. Inclusive muchas andaban con sus pechos descubiertos. Entonces, sigue diciendo Pablo, versículo 6, oiga lo que dice, por favor. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la mujer debe tener una señal de autoridad cuando ora. Entonces, si la mujer llega con su esposo, el velo es su esposo, es su autoridad. Por eso es que el hombre no necesita ponerse velo. Entonces, decía Pablo, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, Pablo en ese tiempo, para hacer esa diferenciación de las mujeres paganas, es que el velo a la hora de orar era necesario. Entonces dice, oiga esto, versículo 7, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Oiga, qué interesante esto. Dios se refleja en el varón y el varón debe testificar con sus hechos lo que Dios hace. Pero aquí dice, hay algo bien importante en la vida conyugal. Dice, pero la mujer es gloria del varón. ¿Cómo así? Si el esposo está bien, la mujer tiene que estar mejor. Si un hombre próspero debe tener una mujer próspera. Si un hombre se cuida, debe cuidar más a su mujer. O sea, que usted conoce a un hombre viendo a su esposa. Por eso es que es bien importante, amados hermanos, que nos cuidemos nosotros, pero también cuidemos más a nuestras esposas. Entonces, allí está poniendo, dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Por eso es que también la Biblia dice que Cristo ha limpiado la iglesia para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. O sea, el Señor Jesucristo ha entregado lo mejor y cuida a su esposa, que es a su novia, que es la iglesia, la cuida de la mejor manera. Entonces el varón tiene que hacer absolutamente lo mismo. Y por eso, amados hermanos, es que la esposa debe llegar con su esposo y su esposo le sirve a la mujer de autoridad, de cobertura. Pues, entonces dice el versículo 8, porque el varón, y aquí Pablo da la explicación, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. El apóstol Pablo se está yendo al libro de Génesis, se va totalmente al principio. Dice que donde el libro de Génesis nos enseña que Dios, después de haber hecho todas las cosas, hizo al hombre. Lo tomó del barro y le dio el hálito de vida para que el hombre fuese un alma viviente. Más adelante Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y del mismo hombre, ya no agarró el barro, sino que del mismo hombre le tomó una costilla y de ella hizo a Eva. Entonces, por eso es que dice la Escritura que el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. En otras palabras, según la Biblia, en Génesis, la mujer fue sacada del varón. Y entonces dice más adelante, oiga esto, y tampoco el varón fue creado
por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En otras palabras, Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, si le haré ayuda idónea. Entonces Dios está poniendo el orden en la familia. Primero, cuando llegan a la iglesia, ¿verdad? Una mujer no debe orar sin cubrirse la cabeza. Ya vamos a explicar qué es lo que sirve en lugar de la mantelina. Ya vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Pero si llega con su esposo, es su esposo quien le da cobertura y el hombre no necesita cubrirse la cabeza porque es Dios quien le da a él cobertura. Y entonces dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En otras palabras, Dios hizo al hombre y para que el hombre no estuviera solo, hizo a la mujer. Pero, oiga bien, perdón, un segundito, por favor. Aleluya. Permítame un segundo. Ahí estamos, perdón. Solo era algo que teníamos que corregir, lo cual ya hicimos. Ya hicimos la corrección. Entonces, Dios hizo al hombre y dijo, del hombre no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, hizo a la mujer. Pero delante de Dios somos iguales, solamente que Dios ha dado el liderazgo al varón. Y entonces dice, oiga esto, versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y oiga qué interesante esto, dice, por causa de los ángeles. Oiga esto. Señal de autoridad. Aquí hay dos cosas. La señal de autoridad o es el esposo, o si no es el esposo y no tiene su cabello largo, ya lo vamos a ver, debe ser cubrirse la cabeza. Y después dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué menciona a los ángeles aquí? Y es que nosotros somos observados. Y los ángeles en nosotros aprenden a conocer la gracia de Dios. Ellos, los ángeles, no han recibido la gracia de Dios que nosotros hemos recibido. Los ángeles nunca han sido redimidos. Los ángeles que están en el cielo no tienen pecado y por eso pueden estar en el cielo. Si existiera un hombre que no tuviese un solo pecado, ese hombre debería de irse al cielo sin problemas. No habría ningún detalle que reclamarle y la muerte no podría tomar su vida porque sería un hombre limpio y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si existiera un solo ser humano sin pecado, no moriría, se iría de un solo al cielo, pero no hay así. La Biblia dice que si alguien dice que no peca, es mentiroso y Dios y hace a Dios mentiroso. Entonces, los ángeles ven, nos observan. Y aprenden a conocer la gracia de Dios y aprenden a conocer la voluntad de Dios en la humanidad. Entonces, amados hermanos, dice Pablo, y por eso es que no es tan fácil de entender ese aspecto de los ángeles. Dice, por lo cual debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y dice más adelante, oiga esto por favor. Pero en el Señor, y mira este texto precioso, este texto nos arregla la noche. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En otras palabras, amados hermanos, no es que el varón sea más valioso ante los ojos de Dios, simplemente Dios lo escogió para que fuera líder en la relación familiar. Entonces la mujer debe someterse al esposo y por eso es que es al principio donde una mujer debe ser sabia para escoger a la persona con quien va a vivir toda su vida. Que tenga el carácter, la capacidad, que la ame, que sepa que la va a cuidar, que sepa que va a poder someterse voluntariamente a la autoridad si es que se quiere seguir el modelo de Dios. Entonces, porque así
Como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y dice el versículo 13, oiga esto, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces ya Pablo está hablando de apreciaciones de él mismo, ¿verdad? Que un varón, según la apreciación del apóstol Pablo, se ve mejor el pelo corto. La mujer, cuando llega sola, cubierta su cabeza porque no va con su esposo, y si va con su esposo, pues no necesita el velo. Pero en este tiempo, acuérdese, por favor, acuérdese, en este tiempo el velo ya no es tan necesario. ¿Por qué? Porque en Corinto estaban las prostitutas, las sacerdotisas y todo un grupo de mujeres entre lesbianas y todo eso, pero eran lesbianas, ¿cómo les digo?, agresivas, que luchaban contra los hombres. Eso es un poquito de historia. Entonces, ellos, las sacerdotisas y las prostitutas, andaban completamente rapadas. Las lesbianas andaban la mitad de la cabeza rapada. Entonces, una mujer creyente, sea que se haya convertido de ese grupo, de alguno de esos grupos o no, debe andar con su cabello largo para diferenciarse. Mientras le crecía el cabello, aquellas que venían de ese grupo, tenía que cubrirse la cabeza como señal de que ahora tiene a Cristo como su autoridad. Entonces, Pablo nos enseña, oiga esto, versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces, allí, ¿por qué? Porque se hacía la diferencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora, una mujer, digamos así, una prostituta, descríbame una prostituta. Te voy a decir pelo largo, pelo corto, alta, pequeña, etc. Hay de mil maneras porque no hay una estructura, no hay un modelo específico. Tal vez una manera de vestir un poquito o bastante provocativa, etcétera, etcétera. Pero eso es otra cosa. La manera de vestirse se toca en otra porción de la Biblia, no aquí. Aquí estamos hablando de la autoridad sobre la mujer y la autoridad sobre el varón. Entonces, amados, aquí dice que el cabello es en lugar del velo. Pero en este tiempo que nosotros estamos, amados, lo largo del cabello ya no implica nada. Porque conozco muchísimas mujeres súper decentes, cristianas, entregadas al Señor con el pelo corto. Porque aquí no tenemos esa costumbre. Entonces, al final, amados hermanos, lo único que nosotros rescatamos para nosotros es que lo que sea que nosotros vayamos a hacer, tenemos que hacerlo para honrar a Dios. La mujer, cuando va a la iglesia, tiene que saber que va a la casa de Dios y tiene que honrar a Dios, tiene que honrar a su esposo, tiene que someterse voluntariamente a su esposo. El esposo tiene que velar por su familia, cuidar a su esposa, cuidar a su familia. Mire, la prioridad número uno de todo varón es Dios. Es Dios por sobre todo. Y no solamente del varón y de la mujer, de todos los cristianos es Dios. Pero inmediatamente su prioridad después de Dios es su familia. Y en su familia es su esposa, sus hijos. Y si alguien los tiene como prioridad después de Dios y los ama y los cuida, los respeta, los valora, los incentiva a ser mejores, vive para ellos, le aseguro que ni los hijos ni la esposa tendrán mucho problema en poderse sujetar con una persona así. Entonces, pero en el tiempo de Pablo, el cabello largo era indispensable para diferenciarlo de este grupo de mujeres. Y si no tenía el pelo largo, debía cubrirse la cabeza. Ahora, ya no tiene mucho sentido exigirle a una persona que entre al templo con mantelina, llamemos así, o cubierto su cabeza, porque ya no se aplica mucho, porque las características de este tipo de mujeres, hablo de prostitutas, etcétera, no hay una característica específica en cuanto al cabello. Ahora, versículo 16, oiga esto.
con todo eso, porque yo sé que hay muchos pensamientos, hay muchos comentarios, hay muchas cosas que decir. Pero dice Pablo, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. En otras palabras, Pablo dice, pero si alguien quiere pelear por esto, nosotros no estamos hechos para pelear. O sea que Pablo solamente trae el pensamiento de Dios, las órdenes de Dios para la iglesia. En otras palabras, amados hermanos, cuando nosotros venimos del mundo, de cualquiera que sea, que haya sido nuestro pasado, cuando venimos a Dios, nuestra actitud delante de Dios tiene que cambiar. Tiene que ser totalmente diferente. Más cuando yo voy a la iglesia. Yo tengo que vestirme diferente, tengo que ser diferente. No, eso es ser hipócrita. No, es que voy a la casa de Dios. Le aseguro que si a usted, no digamos el presidente, que si el gobernador de California le invitara a su casa o le invitara a sus oficinas, le aseguro que usted no va vestida como va normalmente al FUMAC o a cualquier tienda. Le aseguro que no va así. Yo he visto a gente comprando en pijama, pero si los invitaron a personaje de estos, van con sus mejores galas. Entonces, si usted va a la casa de Dios, no va a visitar al pastor, sí va a ver a los hermanos, pero su pensamiento principal es que usted va a visitar al Rey del universo, a Dios mismo. Y entonces nosotros debemos de ir acorde a la persona que vamos a ver. Todo lo que nosotros hagamos, mis queridos hermanos, tenemos que hacerlo para honrar a Dios. Y por eso es que cuando alguien se va a casar, tiene que pensar si en ese matrimonio va a poder honrar a Dios. El varón tiene que pensar si va a poder cuidar a su esposa de manera que honre a Dios. La esposa tiene que pensar si va a poder ser la ayuda idónea a la esposa para honrar a Dios. No solo para tener una vida en familia, sino que Dios sea el centro de todas las cosas. Fíjense que hay un texto con el cual quiero terminar en esta noche porque ya nos excedimos un poquito del tiempo, pero es un versículo precioso que está en el libro de los Salmos. Y me refiero, amados hermanos, al Salmo 139. Es un salmo precioso que nos ilustra un poquito cuál debe ser la actitud de nosotros delante de Dios. Y es que nosotros no tenemos, por más que el Espíritu Santo esté con nosotros, no podemos nosotros decir que sabemos absolutamente todo lo que Dios piensa. Podemos leer su palabra, pero le aseguro que Dios todavía tiene mucho que iluminarnos para que nosotros la podamos entender. Y por eso yo quiero terminar este estudio, amados, con el Salmo 139, con sus dos últimos versículos. Mire lo que dice, por favor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino recto. En otras palabras, amados, y eso debería ser el pensamiento de todos nosotros. Yo puedo tener esta exposición, yo sé que no es un tema difícil, es un tema difícil, y que de hecho ya no se toca, ya los pastores ya no tocan estos temas, solo hablan de otras cosas, pues. Pero es un tema que está en la Biblia, y nosotros tocamos los estudios bíblicos de manera exegética, es decir, versículo a versículo hasta terminar la carta o el libro que nosotros tomamos. Y entonces yo no puedo saltarme esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Usted no va a hacer lo que yo diga, usted va a hacer lo que Dios dice. Y por eso es que en esta noche, si usted en algo no está de acuerdo, yo le invito a que vuelva a leer el texto, lo lea despacio, que ore, que le pida al Señor y que diga lo que el salmista está diciendo ahora, y lo vuelvo a poner en su pantalla para que no se le olvide. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, ponernos en las manos de Dios, que Dios nos examine, y si Dios encuentra algo que no está bien, nosotros poder tener
la suficiente sabiduría, inteligencia y humildad para poderlo aceptar. ¿Y cómo lo voy a saber? Le aseguro que si usted se pone en las manos de Dios, usted lo va a saber. Dios se lo va a decir. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta noche, Padre, porque has estado con nosotros en medio de estos temas tan difíciles, principalmente en este tiempo. Perdónanos, Dios, porque a veces hacemos demasiadas cosas mal, pero en la medida que vamos conociendo tu palabra, vamos haciéndolo mejor. Ayúdanos, Dios, y te decimos como el salmista, examínanos y enséñanos. Muéstranos, Dios, cómo debemos de actuar. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que estuvo conectado, y que esta palabra les sirva, les sea de bendición, tanto si ya está en matrimonio, si va a casarse, si está pensando en hacer algo y está pensando en corregir su casa. Padre, ilumina sus corazones y que esta palabra haya sido de bendición para ellos. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, yo no puedo terminar sin invitar a aquellas personas que no conocen a Jesucristo a que le entreguen su corazón. Va a salir una oración en la pantalla de su televisor. Repítala con fe. Repítala con fe porque Dios puede salvarle hoy. Antes de terminar, quiero contarle que este domingo, 16 de octubre, tenemos un invitado especial, tanto un Ministerio de Alabanza, que es el Dúo Esperanza Nueva Generación, y va a estar con nosotros el pastor Bill Bellis, el pastor del tabernáculo de Sonsonate en El Salvador. Si usted nos quiere acompañar, es bienvenido. Pero si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, va a salir una oración en la pantalla de su televisor. Repítala con fe. Dios quiere salvarle. Dios quiere bendecirle a usted. Muchas gracias y que el Señor le bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.